Shalom, Shavuot, Shalom para todos, ¿cómo están ustedes? Y estamos aquí de nuevo para continuar con el capítulo 4 del libro del Cantar de los Cantares, que habla sobre los detalles bellos, hermosos de Israel. Oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por permitirnos estudiar su palabra. Que sea su Ruach HaKodesh quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que su palabra, Padre, nos edifique, nos fortalezca, nos corrobore, nos establezca en su perfecto amor, en su camino, en su pueblo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Se lo pedimos y le damos gracias, gracias Adonai. Amén, amén. Así sea. Bendiciones para todos y para nuestros hermanos de Descubre la Biblia, que ellos tienen los derechos reservados de autor de este hermoso estudio. Capítulo 4. Hasta ese momento, en los primeros 3 capítulos, hemos estado estudiando los detalles de la belleza del Eterno, los detalles que Él aprecia de su pueblo, en términos generales. Mas a partir de este capítulo 4, el Eterno va a ser más específico en los aspectos que Él aprecia tanto en su pueblo. Como es costumbre, voy a estar leyendo la traducción normal de la versión 60 y vamos a estar leyendo la Biblia Kadosh. No voy a hacer la observación porque me tardaría más tiempo. Primero leo la Reina Valera, versión 60, y luego me voy a la Kadosh. Amén. Perfecto. Sean muy bendecidos. Dice así el verso 1: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Tus ojos son palomas tras tu velo. La palabra guedejas es la palabra velo. Los ojos, en forma alegórica de este pasaje, tienen que ver con aquellos que son maestros, los que enseñan, los que guían con la palabra a su pueblo. Así que los ojos representan a los que guían espiritualmente al pueblo de Israel. Hablamos de sus profetas y hablamos de sus maestros de la palabra, los que enseñan a los simples y a los sencillos. La característica de una paloma es la sencillez, la fragilidad, la gentileza, etc. Estos son aspectos básicos para poder ser buenos maestros, buenos guías espiritualmente hablando y ser eficaces a la hora de enseñar, ya que es muy importante tener esos atributos a la hora de la enseñanza. En el libro de Proverbios dice que el sabio endulza sus palabras. No solo se trata de enseñar de una manera impaciente ni brusca, sino que la sabiduría debe proporcionarse de una manera dulce y tierna. Yeshua les dijo a sus discípulos que los iba a enviar entre lobos rapaces y les dio una instrucción que tiene que ver con este mismo principio. Les dijo: sean sencillos como palomas, pero también sean prudentes, hábiles, cuidadosos como una serpiente. Este es un atributo que el Eterno está exaltando de parte de su pueblo acerca de los que guían a su pueblo espiritualmente. Amén. Segunda parte del texto 1. Tus cabellos
como manada de cabras. Tu pelo es como rebaño de cabras. Alegóricamente en este canto, los cabellos es una referencia a los habitantes más insignificantes, aparentemente, del pueblo de Israel. En ese sentido, uno no tiene tanto cuidado de que se nos caiga uno o dos cabellos. Sin embargo, para el Eterno, cada cabello de nuestra cabeza está contado. Ningún detalle de nuestro cuerpo está de sobra. En ese sentido, los cabellos representan a las personas que alegóricamente son más indignas del pueblo de Dios. Una de las características de las cabras es que son rebeldes. El cabrito era un animal que se utilizaba en la ofrenda por el pecado de rebelión y está hablando de esos habitantes con características de rebelión. Tercera parte del texto 1, que se recuestan en las laderas de Galaad, descendiendo, corriendo del monte Gilead. Galaad o Gilead es el lugar donde Jacob llegó mientras huía de su suegro Labán. Alegóricamente, lo que Dios está diciendo es que para Él, los peores habitantes de Israel, aquellos que son tan rebeldes, para Dios son muy preciados, como Jacob mismo que huía de Labán. Dios advirtió a Labán de que no le fuera a hablar de manera áspera a su siervo Jacob, porque los ojos de Dios estaban sobre Jacob cuidándolo. Esto nos habla de la ternura y la misericordia del Eterno de los que están enfermos, que son rebeldes y descarriados, y así como Él tuvo cuidado de una persona justa como Jacob, de la misma manera, Él tiene mucho aprecio y compasión por aquellos que son rebeldes como las cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Texto número 2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Tus dientes son como un rebaño de ovejas trasquiladas que han salido de ser lavadas. Esto nos habla de blancura, de orden y de plenitud, lo que significa que Dios ve al pueblo de Israel blancos, ordenados y completos. La única razón por la que Dios puede ver a su pueblo de esa manera, a pesar de los tiempos de alejamiento que ha tenido Israel de sus mandamientos, es por su misericordia. Eso solo es posible por los méritos de aquel que con su justicia nos vistió, y es por eso que Dios nos puede ver no como somos, sino como llegaremos a ser, porque en el ámbito de la eternidad ya nos ve como vamos a llegar a ser, completos, irreprensibles en el eterno, sin mancha, plenos y totalmente maduros en su enseñanza. Todas las crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Cada una de ellas es apareada y ninguna falta. Esto quiere decir que el pueblo para Dios es fructífero, que el pueblo va a producir el fruto para lo cual Dios le destinó, independientemente de sus transgresiones y aún en medio de sus pecados. Dios es capaz de enderezar sus veredas.
Dios es aún capaz de utilizar los mismos errores de su pueblo para traer bendición a las naciones. Este es uno de los aspectos más profundos y más maravillosos y cerca del plan de redención de Dios al mundo entero. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos dice que Dios endureció al pueblo de Israel en parte, es decir, a los gobernantes de Israel, para traer la salvación a todas las naciones. Cuando los gobernantes de Israel rechazaron al Mesías sufriente. Y a partir de ese momento se abrió una puerta de salvación a las naciones gentiles y el Eterno sujetó a desobediencia a los gobernantes de Israel con el fin de salvar a las naciones. Esto quiere decir que la desobediencia de los líderes de Israel provocó un fruto de salvación, y una vez que el Eterno haya tenido misericordia de todas las naciones, entonces tendrá misericordia también de los líderes y del pueblo de Israel, para que al final la misericordia de Dios sea para todos. Los planes de Dios son grandiosos y rebasan en la comprensión de nuestro intelecto. ¿Por qué es que el pueblo de Israel produce fruto? Porque la raíz del pueblo de Israel es el Eterno mismo. Él es quien sustenta a Israel. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Verso número 3, primera parte. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus labios son como hilo escarlata, y tu boca es hermosa. Aquí se refleja la manera en que Dios iba a fructificar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sale de los labios de ese pueblo como hilo de grana? Recordemos la historia en que los espías van a la ciudad de Jericó a espiar cuando Josué estaba a punto de entrar a conquistar la ciudad. Allí hubo una mujer extranjera llamada Rahab, una mujer prostituta, y su condición tiene mucho que ver simbólicamente con las tribus de Israel que apostatarían de la fe, conforme a lo que habla el profeta Oseas, precisamente acerca de que las tribus de Israel, en el sentido de que se convirtieron en una ramera. Por lo que Rahab es un símbolo de esas tribus de Israel que se convirtieron en extranjeras y dejarían de ser pueblo del Eterno, y que al estar en esa ciudad o en Jericó, Rahab le pidió a esos espías ser redimida, que fuera rescatada junto con su familia, y los espías le dijeron que pusiera una señal en la ventana de su casa para que cuando conquistaron la ciudad, ellos, al ver el hilo de grana, puedan rescatarla a ella y a su familia. Ese hilo de grana de color rojo es también un símbolo de la sangre derramada del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo cual, todos aquellos que vivimos una vida apartada del Dios verdadero y que hemos ido tras ídolos que son nuestros propios intereses a través de la predicación de los labios del pueblo de Israel, Yeshua dijo que la salvación viene de los judíos, y a través de ese Mesías, que es por medio de la carne, surge del pueblo de Israel. Nosotros podemos ser salvados de la ira venidera porque nosotros podemos ser injertados al pueblo de Dios.
Este es uno de los aspectos que Dios está hablando y exaltando acerca de su pueblo, porque de tus labios viene la predicación del mensaje de salvación. Toda la Biblia es un mensaje que fue inspirado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Las palabras escritas en la Biblia fueron inspiradas, y de Israel viene la esperanza de esa sangre simbolizada en el hilo de grana en la ventana de Rahab. Hay un pasaje muy interesante en el Salmo 22, cuando el rey David habló proféticamente de un hecho que ni siquiera se inventaba en esa época, y es la muerte por crucifixión de Yeshua, nuestro Mesías. En este pasaje del Salmo 22, en el que se detalla la manera impresionante el sufrimiento de la cruz de Yeshua, hay un texto que dice: soy gusano y no hombre. Curiosamente, la palabra gusano que se utiliza en este salmo es una palabra que en el original tiene que ver con una sustancia extraída de un gusano que se llama escarlata. Y esta es una sustancia que se utilizaba para teñir las telas de color rojo. Este gusano es muy interesante, ya que cuando está a punto de dar a luz a sus hijos, se sube a un árbol, a la madera, al madero del árbol, y de repente comienza a inflarse hasta explotar. Y al explotar sale todo este líquido color rojo, que es precisamente la sustancia llamada escarlata, y de este surgen las crías, los pequeños gusanitos, que después también tendrán que dar a luz de la misma manera. Lo interesante de esto es que este gusano tiene que morir para poder dar vida a otras criaturitas. De esta manera, nuestro Mesías tuvo que morir en la cruz. Su corazón literalmente tuvo que explotar para poder traer redención. Tuvo que explotar el corazón de Yeshua para poder traer vida a muchos otros. Y la palabra que se usa en este pasaje que estamos analizando, hilo de grana. La grana es una sustancia que también se extrae de un pequeño gusano similar, que es una especie de cochinilla. Y todo eso tiene que ver con un insecto, con una criatura insignificante. Así como en el sentido llegó a hacerse el Mesías al estar en la cruz. Dice la Escritura que le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Él fue desechado por todos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, al estar en la cruz, fue hecho menos que un hombre, además de ser obediente, siervo, y como criminal prácticamente se hizo un gusano. Se hizo lo peor para poder cargar el pecado de todos nosotros y así adoptar todas las naciones. El sumo sacerdote Caifás dijo, profetizando, por cuanto la unción del sumo sacerdote se encontraba en él, dijo que Yeshua tenía que morir por el pueblo de Israel y también por todos los hijos de Israel que estaban dispersos. Esto en referencia a las 10 tribus de Israel. Eso también es una referencia a todas las naciones, a todos aquellos hambrientos y sedientos, anhelando el perdón de sus pecados, con sincero arrepentimiento, que quieran venir a la salvación. Y todo ello a través del mensaje de los labios, como hilo de grana y de labio hermoso.
Tus labios son como hilo escarlata y tu boca es hermosa. Muy bien, continuamos con la segunda parte del texto 3. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tus mejillas son como granadas cortadas a la mitad detrás de tu velo. ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando eres hijo de Israel? Por supuesto que la Torá, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios. Así como son tan numerosos los granos de la granada, las mejillas es una referencia de la parte del rostro que se mueve cuando uno sonríe, y lo que está expresando es que todo aquello que te hace sonreír y produce alegría es tan numeroso como los granos de granada detrás de tu velo. Hago un comentario sobre esto. La granada tiene 613 semillas que simbolizan los 613 mandamientos que nos dio el Eterno. Entonces repito, ¿qué es lo que sale de tu boca cuando eres hijo de Israel? Sale la Torá, salen los mandamientos de Dios y las instrucciones de Dios. Y todo esto es el fruto de la obediencia a los 613 mandamientos que simbolizan las semillas de una granada. Exactamente son 613. Cierro el paréntesis. Bueno, verso 4. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Tu cuello es como la torre de David, edificada magníficamente. La fortaleza de Sión, en la ciudad de Jerusalén, fue construida por el rey David, y en esta fortaleza construyó una torre. Una torre alta sirve como referencia para los viajeros para medir las distancias. Es algo similar a los faros que se utilizan para alumbrar y guiar a las embarcaciones. Uno de los propósitos de Dios que tuvo al llamar a su pueblo es hacer luz a las naciones, la sal de la tierra. Es para que Israel fuera el faro, la guía, para que fueran puntos de referencia para los viajeros, para los extranjeros, para las naciones. Que cuando las naciones tuvieran una inquietud de tener un punto de referencia, de cómo dirigirse a Dios y de cómo adorar a Dios, pudieran ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como una referencia, como un modelo a seguir. Yeshua le dijo a la mujer samaritana, descendiente de las mezclas de las 10 tribus esparcidas con extranjeros, le dijo lo siguiente: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Lo que le está diciendo Dios a su pueblo es que su cuello es como una torre de David. Ustedes son algo que tienen que servir de referencia a las demás naciones. Segunda parte. Mis escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, en la cual cuelgan 1000 broqueles, cada uno un escudo de un guerrero valiente. De acuerdo a la Escritura, los escudos es la fe que nos protege contra los dardos de fuego del enemigo. Cuando tú tienes fe, porque estás en el cumplimiento
de los mandamientos o la ley de Dios, la Torá, cuando tú tienes fe, esto te sirve como un escudo para protegerte de todas las dudas y de todas las situaciones difíciles de tu vida. Y ese es el mejor escudo que puedas tener, los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. Muchas veces pasamos por circunstancias difíciles en la vida, que si no fuera por nuestra fidelidad a Dios, a sus mandamientos y a cumplir con lo que está escrito en la palabra, sería muy difícil seguir adelante. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, menciona una gran lista de todas las personas que a lo largo de la historia han vivido por fe, que murieron anhelando y esperando el momento en que estarían en la presencia de Dios. La única manera en que todas esas personas pudieron vencer en momentos muy difíciles de persecución y de resistencia fue por medio de su fe. Así que a nosotros lo que nos debe guiar como peregrinos que somos en este mundo es la torre de David, que es la torre del pueblo de Dios, y que David tiene que ver con el Mesías. Lo que nos tiene que guiar a nosotros es lo mismo que a aquellos hombres que tuvieron puestos sus ojos en el Hijo de David. Es decir, poniendo nuestros ojos en Yeshua, el Mesías, que tendrá un reino eterno que no tendrá fin. Verso 5. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tus dos pechos son como dos cervatos gemelos de la cierva. Los pechos de una mamá sirven para alimentar a su bebé. En el caso del pueblo de Israel, alegóricamente pudiera referirse a Moisés y a Aarón, ya que ellos fueron encargados de nutrir al pueblo de los mandamientos de la palabra de Dios. Segunda parte del texto, que se apacientan entre lirios, paciendo entre los lirios. Ya vimos anteriormente que Dios ve a su pueblo como rosas, y una de las características de las rosas es que están llenas de espinos. Así Israel iba a ser dispersado entre las naciones, pero Dios iba a estar cultivando esas rosas aún en medio de las naciones, que iban a ser como espinos en los costados de Israel. Esto debido a su desobediencia. En esa dispersión entre las naciones extranjeras, Israel se ha mantenido en su identidad y unidad del pueblo en los dos pechos, en Moisés y Aarón, que fueron los que transmitieron la palabra del Eterno, y ellos estarán apacentando, alimentando a su pueblo hasta que apunte el día y huyan las sombras. Texto número 6, primera parte. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Cuando la brisa fresca del día empiece y las sombras se alarguen, yo iré a los montes de mirra. Mientras no se hayan quitado totalmente las sombras, recordemos que la mirra es el ingrediente que se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Y por eso la mirra tiene que ver con la muerte. Entonces Dios está diciendo
que se irá al puente de la muerte. Alegóricamente, esto nos hace pensar en la muerte que se lleva a cabo en un monte, y que esa muerte estará siendo recordada hasta que huyan totalmente las sombras. ¿A qué muerte se está refiriendo? Sin duda, esto tiene que ver con el Hijo de Dios, con la manifestación visible que se da por medio de la agencia divina, que es un tema que ya hemos tratado anteriormente en la carta a los Colosenses. Eso tiene que ver con que Dios envió a su Hijo y Dios estaba en él reconciliándonos a todos. Mientras no se manifieste totalmente el reino mesiánico, entonces iba a ser llevado a la muerte. Hubo un momento en que Yeshua le dijo a sus discípulos, cuando ellos esperaban el restablecimiento de su reino y esperaban que en cualquier momento se proclamara como el Mesías hijo de David, el Mesías reinante, Yeshua les dio a sus discípulos una noticia bastante inesperada para ellos, ya que de cada 10 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, 7 tienen que ver con el Mesías hijo de David. El Mesías que va a reinar, el Mesías que va a traer paz al mundo, el Mesías que va a establecer la palabra de Dios en todas las naciones, y solamente 3 tienen que ver con el Mesías sufriente. El Mesías hijo de Joseph, el Mesías que iba a ser rechazado, desconocido por sus hermanos, pero que después reinaría. Ellos tenían su mente puesta en el Mesías reinante. Y llegó un momento en que Yeshua les dice que es necesario, para que se cumplan las Escrituras, que el Mesías, el Hijo del Hombre, tenga que padecer y tenga que morir para resucitar en el tercer día. Estas palabras sus discípulos no las pudieron entender hasta después de que resucitó y les envió al Espíritu Santo para que lo pudieran comprender y no precisamente antes. Esto es exactamente lo que se expresa en este pasaje. Y en la segunda parte de este pasaje, número 6, y al collado del incienso, a la colina del incienso. El incienso tiene que ver con oración, lo que quiere decir que iba a morir e iba a ser llevado a un lugar de incienso, de intercesión. Y es justamente lo que pasó una vez que Yeshua resucitó al tercer día. Dice la Escritura que fue a sentarse a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por todos nosotros. Esto es un símil o similitud del incienso, de manera que el Señor está constantemente intercediendo por ti y por mí hasta que huyan las sombras, hasta que se establezca el reino de los cielos. Texto número 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Todo en ti es bello, mi amada, eres sin defecto. Acabamos de ver que eso es justamente lo que Él iba a estar haciendo, y es por eso que Dios nos ve a nosotros como justos y perfectos delante de Él. Porque cualquier pecado o culpa que el acusador viene a traer delante del Padre, tenemos abogado que nos defiende y que nos presenta delante del Padre como irreprensibles, sin mancha, perfectos delante de Él.
Verso 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Ven conmigo desde el Lebanón, mi esposa, ven conmigo desde el Lebanón. No es una repetición. Esto es hablar de una ida y una vuelta. El Líbano o el Lebanón es una referencia al templo, ya que la mayor parte del templo fue construido de madera que fue traída desde el Líbano, que es una madera muy fina. A lo que esto está haciendo referencia es: ven conmigo desde Lebanón. ¿A dónde? Es la pregunta. Israel cayó en apostasía, primeramente las 10 tribus y después las 2 tribus restantes. Judá cayó en apostasía. El juicio final vino de parte de Dios por medio del imperio de Babilonia. Fue destruido el templo y los judíos fueron exiliados. Entonces, lo que este texto expresa: desde donde vas a ser expulsado, ven conmigo, porque aún en el exilio no te voy a olvidar, aún en la diáspora, y aunque sea hasta los últimos rincones de la tierra, dijo el Eterno, yo nunca me voy a olvidar de ti. Este es un mensaje hermoso de parte de Dios para ti, que sientes que tu pecado ya te ha llevado lejos, pues no puedes estar tan lejos que el Señor no te alcance. No hay un lugar tan lejano al cual el Eterno no pueda llegar y al cual el Eterno no pueda alcanzar con su compasión, con su amor y con su misericordia. No importa cuánto te hayas alejado, el Eterno va a ir hasta allá a traerte de vuelta. ¿Quién de vosotros, dijo el Señor, si teniendo 100 ovejas se le extraviare una, no dejará las 99 e irá a recoger a esa oveja descarriada y la traerá con él? Y una vez que la encuentra, se va a gozar mucho más por esa oveja que por las 99 que no se descarriaron. De la misma manera, el Eterno le está diciendo a su pueblo: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, y te traeré de regreso al santo templo. Ven conmigo desde el Lebanón. Mi esposa, ven conmigo desde el Lebanón. Segunda parte del texto 8. Mira desde la cumbre de Amana. Desciende desde las alturas de Amaná. Esto es en un monte al norte de Israel que se notaba desde la parte norte cuando ellos estaban siendo cautivos rumbo a Siria. Lo que les está diciendo es: ten fe cuando vayas al exilio. Considera, espera en mí, que yo te voy a redimir. Tercera parte del texto 8. Desde la cumbre de Senir y de Hermón. Desde las alturas de Senir y Hermón. La palabra Senir podría significar nieve, es decir, la cumbre del monte Hermón llena de nieve. Este monte está al norte de Israel y también tiene que ver con el primer exilio de Israel.
Última parte del texto 8. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, primera parte del 9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Vamos a leer en la otra Biblia Kadosh. Desde las guaridas de los leones y de las colinas donde rondan los leopardos, mi hermana, mi esposa. Aquí Dios le está diciendo a Israel que le cautivó cuando se casó con su pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Momento en el que Dios le entregó la Ketubá, un contrato matrimonial a su pueblo, que son los mandamientos que Moisés recibió. Ahí el Eterno se casó con su pueblo. De acuerdo, si estudiamos la ley judía, entre paréntesis, desde ese momento, bueno, yo estoy haciendo un paréntesis, un comentario. Una persona que hace un compromiso matrimonial antes de casarse, ahí él ya toma la responsabilidad de cuidar a su futura esposa. Entonces, repito, que Dios le está diciendo a Israel que le cautivó cuando se casó con su pueblo de Israel en el monte Sinaí. Momento en que Dios le entregó la Ketubá, que es el contrato matrimonial, que son los mandamientos que Moisés recibió. Ahí el Eterno se casó con su pueblo. Y la novia hace un compromiso de guardar los mandamientos. Continuamos con el verso 9. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Con solo una mirada, con una cuenta de tu collar, te has robado mi corazón. En Proverbios esto nos habla de los mandamientos de Dios. Nos habla acerca de los mandamientos. Proverbios 1:9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Así que cada mandamiento que cumplimos es como una joya, es como un collar que nos ponemos en el cuello. Y dice que esto conquista el corazón de Dios, uno de sus ojos. Y acabamos de ver que los ojos son los que guían espiritualmente al pueblo del Eterno. Y también puede ser una referencia a los patriarcas. Aquí está diciendo algo muy interesante, que con un mandamiento que obedeció, con un mandamiento, uno de los líderes de su pueblo Israel, un siervo, apresó y cautivó el corazón de Dios. El mandamiento que cumplió el líder de Israel, de quien surge el pueblo de Israel, fue Abraham. Y que por ese mandamiento Dios le juró que le multiplicaría, que le haría fructífero y que bendeciría a todas las naciones por medio de él. Abraham conquistó al Eterno, a Dios, cuando estuvo dispuesto a sacrificar todo, aún a su único hijo, por amor a Dios. Este mismo amor que Abraham expresó fue lo que hizo que Dios quedara cautivado. Abraham, al cumplir ese mandamiento, pudo comprender el mensaje de salvación para toda la humanidad. Y así como Abraham, por amor a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, de la misma manera, el Dios creador del universo, por amor a Abraham y a su descendencia,
estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo único en esa cruz. Verso 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino de tus amores. Mi hermana, mi esposa, qué dulce es tu amor. Cuánto mucho mejor tu amor que el vino. El vino lo podemos traducir como uno de los elementos símbolo de placer y gozo. El gozo producido por el vino es incomparable con el gozo producido por el amor de su pueblo. En otras palabras, todo el gozo que le puede producir a Dios la creación no se compara con el gozo producido por el amor de su pueblo. Dios creó el universo con el propósito de demostrar su amor a la criatura depositaria de este amor, es decir, al ser humano, de manera que todas las cosas materiales no se comparan con el amor que Dios experimentó con su pueblo. El mensaje central del libro de libros, la Biblia, es el amor de Dios. De hecho, muy pocos capítulos de la Escritura tratan acerca de la creación de las cosas materiales. El mensaje de mensajes que ocupa todo el espacio de la Biblia es el mensaje del amor de Dios por la humanidad. Y cuando la humanidad esté lista para responder al amor de Dios, es cuando culmine la historia. Es decir, en el momento en que el ser humano reaccione ante el amor de Dios y se manifieste totalmente el plan de redención y rescate de Dios para toda la humanidad. Amén. Última parte del verso 10. Y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Más fragante tus perfumes que ninguna especia. Los ungüentos también son una alegoría de las oraciones. En el libro de Apocalipsis nos habla de que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben como incienso hasta la presencia de Dios. Lo que está expresando el Eterno es que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son para Él lo mejor o mejor que todas las especias aromáticas. No hay nada que a Dios le satisfaga más que las oraciones de su pueblo. Por eso es tan importante este tiempo de intimidad con Él. No hay mejor momento en que se pueda expresar la intimidad con Dios que en el momento en que expresamos nuestras oraciones como olor de ungüentos. Verso 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Tus labios, mi esposa, destilan miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la esencia de tus vestidos es como la esencia del Lebanón. Aquí nos habla de dos aspectos. Por un lado, del fruto de los labios, semejante a la miel y leche.
El simbolismo de la ley y la leche tienen que ver con la palabra de Dios, con la dulzura de la palabra de Dios. Otra de las cosas que deleitan a Dios, aparte de las oraciones, es su palabra en nuestros labios, por cuanto es como miel y leche para las demás personas. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios para estas personas, son como miel y leche a un recién nacido. Los vestidos que se mencionan en el verso tienen que ver con nuestra manera de ser, con el carácter. Dios le está diciendo a Israel que cuando ora es como el Lebanón, es decir, como el templo. Y es exactamente lo que dice la Escritura, que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros cumplimos la función para lo que fuimos creados. Y estamos siendo un templo de Dios cuando hablamos la palabra y cuando estamos orando. En ese momento somos un templo de Dios, porque la función del templo era como dijo Yeshua: mi casa ha de ser llamada casa de oración. El propósito del templo era ser una casa de oración, un lugar para experimentar la presencia de Dios, pero no solo para el pueblo de Dios, sino para todas las naciones. Así que cuando hablamos la palabra de Dios, oramos conforme a la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, entonces nos convertimos en un templo y entonces puede ser luz a las naciones. Verso 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Mi hermana, mi esposa, es un jardín cerrado, un estanque cubierto, una fuente sellada. Esto tiene que ver con el periodo con el que Dios guardó a su pueblo para que no se asimilara en Egipto. Verso 13 al 15. Eres un huerto que tiene granadas y otros frutos preciados, aleña y nardos, nardo, azafrán y caña aromática, canela y todo tipo de árbol de incienso, mirra, aloes y todas las mejores especies. Tú eres una fuente de jardín, un manantial de agua corriente fluyendo desde el Lebanón. Tus renuevos son paraíso de granadas, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Aquí está hablando del fruto que va a surgir de este pueblo por medio de la Torá, de la obediencia a la Torá. Verso 16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Despierta, viento del norte, ven, viento del sur. La palabra Aquilón tiene que ver con el viento del norte y la palabra austro tiene que ver con el viento del sur. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Sopla sobre mi jardín para esparcir su fragancia.
En Ezequiel 37 vemos el proceso en que Dios va a restaurar a las 12 tribus de Israel. Dios le muestra al profeta Ezequiel que todos esos huesos secos son la casa de Israel y poco a poco estos huesos comienzan a tomar vida con el Ruach, con el Espíritu que deposita el Eterno, nuestro Dios, en ellos. Y terminamos el último verso 16 con la última parte. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Deja que mi amada entre en su jardín y coma sus mejores frutos. Israel está invitando a su Creador a participar del dulce fruto que está a punto de producir. Estamos muy cerca del momento en el que el mundo entero va a ser rescatado de este periodo en el que vivimos de maldad y pecado. Estamos a punto de ver el momento en que finalmente vendrá el Mesías a participar del fruto que se ha llevado tanto tiempo en madurar para la gran cosecha. Amén. Con esto terminamos el tema del capítulo 4. Oremos. Amado Padre, le damos gracias por habernos desposado con usted a través de la ketubá, del acta de compromiso para el matrimonio, de usted con su esposa, el pueblo de Israel. Gracias, amado mío, hermoso mío, nuestro Padre, santo, magnífico, soberano Rey del universo, por hablarnos de sus profecías en este libro y hacernos entender y saber los tiempos y el amor de usted para su amado pueblo Israel. Le adoramos, Padre eterno, y le damos gracias por llamarnos por nombre y hacernos parte de su pueblo en su infinito amor y misericordia. Gracias porque nos hace descansar. Quito nuestras cargas. Vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los hago descansar. Y lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y ese yugo es la obediencia a sus mandamientos. Usted nos hermosea el rostro con esa granada partida en dos partes, que son como las mejillas de su pueblo, llenas de gracia y hermosura. Gracias, Abacadosh, porque nos deleitamos en sus mandamientos. Le adoramos y le amamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, mis amados, shalom. Bueno, pues terminamos. La siguiente parte es el capítulo 5. Así es que vamos a continuar hasta terminar con la ayuda del Eterno. Sean muy bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hasta la próxima. Les amamos. Shalom. Shalom.